David Trejo. Él nos va a hablar sobre lo que es las pruebas neuropsicológicas y también no sé, pues la parte que tú haces, me gustaría que comentaras la parte que tú haces en la resonancia funcional, David. ¿Qué es lo que Sí, haces claro. y cómo le haces? Digamos que creo que es una muy buena aportación, muy, muy buena de tu parte. Sí, déjeme, ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí, sí, entonces lo presentamos. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? sí. Que dice evaluación neuropsicológica en epilepsia, caso clínico. Así es, David, lo Ok, estamos viendo. ok, perfecto. Entonces paso a la siguiente y si se pasó, estamos bien. Bueno, yo voy a tratar de hablar de algunos puntos rápidamente, que son totalmente complementarios con lo que ya comentó el doctor Roger y con lo que comentó el doctor Pella. Entonces, de qué forma general son las preguntas que se deben de tratar de contestar con la evaluación neuropsicológica. Hay preguntas muy específicas que se hacen en el ámbito neuroquirúrgico. Voy a mencionar algunos conceptos básicos, voy a mencionar algunas cosas que están relacionadas con los lineamientos internacionales y, por supuesto, el caso clínico o los resultados. Y lo primero que quiero comentar es que hace todavía 10 años que la ILAE, que es el organismo que ustedes saben que nos rige en epilepsia, no había, por decirlo de alguna manera, sacado los lineamientos generales de la evaluación neuropsicológica, los objetivos, etcétera, hasta recientemente. Estos artículos que les muestro uno es del 2015 y otro es del 2019, y entonces son artículos que nos indican qué es lo que hay que seguir, qué es lo que hay que evaluar y cómo lo debemos de hacer de las evaluaciones neuropsicológicas en el ámbito, tanto en epilepsia general como en el aspecto quirúrgico, muy específicamente. Vuelvo a resaltar que esto no lo teníamos hace 10 años y esto tiene muchas ventajas porque vamos hacia un lenguaje común para entendernos con otras partes del mundo con respecto a neuropsicología y epilepsia. Entonces voy a regresar a esto un poquito más adelante. Ahorita solamente quiero mencionar qué es la neuropsicología y cuál es su función en el tratamiento prequirúrgico. Quiero mencionar en forma general que si partimos de eh, de describir qué es la neuropsicología, es una ciencia aplicada que está relacionada o concerniente a la expresión conductual de una alteración cerebral y es una disciplina que se nutre de muchas disciplinas, de muchas áreas y lo más importante de esto es que más que administrar, calificar e interpretar test o pruebas neuropsicológicas, es sintetizar toda esa información, como vamos a ver un poquito más adelante. Eso es lo más importante. Es importante mencionar que a lo mejor una prueba neuropsicológica se puede aprender rápidamente a aplicarla, se puede aprender a calificarla, pero a integrar la información que nos da esa prueba con el cuadro clínico del paciente y con todos los aspectos que se deben de saber, esto ya complica un poquito más el asunto. ¿Cuáles son las preguntas que el neuropsicólogo debe de tratar de resolver? Pues una muy general es cuál es el perfil general del paciente. Algunas veces vemos a un paciente como con mucha dificultad para hablar, para pensar. Sin embargo, ante las pruebas formales, tiene una ejecución bastante buena. Y por el contrario, a veces vemos a un paciente que decimos, este paciente no tiene dificultades, se ve que está muy bien, pero ante la evaluación formal vemos que sí tiene dificultades. Esa sería como una primera pregunta que tenemos que resolver. Por supuesto, una segunda pregunta muy importante es que si se puede lateralizar el déficit neuropsicológico. Es decir, toda la semiología que el doctor Pella mencionó al principio del paciente. Hay sintomatología neurocognitiva que apoye o contradiga la lateralización del déficit o
del hemisferio que está teniendo dificultades. Bueno, generalmente se considera que la memoria visual es del lado derecho, la memoria verbal del lado izquierdo, pero sabemos que algunas veces esto no es así. Si nos basamos solamente en las pruebas neuropsicológicas y pensamos que si un paciente tiene alteración en la memoria visual, su alteración es del lado derecho, podríamos estar equivocados porque no tenemos evidencia anatómica. Y ahí es cuando hace un complemento importantísimo la resonancia magnética funcional, la prueba de WADA o la escucha dicótica que nos va a indicar, nos va a dar el aspecto neuroanatómico y ahí es donde podemos aterrizar nuestra evaluación neuropsicológica. Entonces, una tercera pregunta que es muy importante es qué lateralización hemisférica para el lenguaje tiene el paciente. La puse antes como la segunda pregunta porque generalmente nos podemos ir a la parte 3 de lateralizar el déficit neurocognitivo, pero si no tenemos la lateralización hemisférica del lenguaje, a lo mejor no es tan correcta como estamos pensando. Otra pregunta es si hay concordancia con los otros estudios y, como había mencionado, con la semiología de las crisis. Y finalmente, ¿se puede inferir la actividad epiléptica o el foco principal con la evaluación neuropsicológica? Muy difícilmente se va a lograr esto, pero en algunos pacientes, con todo el cuadro clínico, sí es posible tener una idea de qué es lo que está pasando. Este es uno de los artículos que les mencionaba, en donde nos dicen qué es lo que hay que valorar del paciente con epilepsia. Y para esto nos mencionan tanto habilidades intelectuales como aspectos neuropsicológicos y como aspectos psicológicos que por el tiempo no los voy a explicar, pero en este cuadrito que aparece en la pantalla, en rojo, creo que sí rojo, podemos ver los dominios cognitivos, que es atención, lenguaje, funciones espaciales, funciones ejecutivas y otros aspectos que se deben de valorar. Y muy recientemente, algo que seguramente han escuchado, lo de cognición social. Muy bien. Otro aspecto que quiero mencionar antes de los resultados es la diferencia importante entre psicometría y neuropsicología. Si ustedes recuerdan, psicometría va más relacionado a determinar el coeficiente intelectual que no se puede localizar o no se puede relacionar con alguna estructura anatómica específica, y esto va más orientado a la evaluación psicológica, diferente a la evaluación neuropsicológica, que está más relacionada con el aspecto cognitivo o, como lo llamamos ahora, aspectos neurocognitivos. Y en la evaluación neuropsicológica podemos hacer la evaluación de diferentes dominios. Por ejemplo, clásicamente el dominio de funciones ejecutivas relacionado con regiones frontales y prefrontales, y dominio de memoria relacionado con temporales. Esto. Otro aspecto importante con el que contamos es con la resonancia magnética funcional, que de lo que nos habló el doctor Roger Carrillo, y yo solamente quiero mencionar algunas cosas complementarias, y es específicamente sobre las tareas que hacemos en la resonancia. En la resonancia hay lineamientos generales muy importantes, como el artículo que están viendo en la pantalla, en donde tal vez podemos hacer lo que se nos ocurra pensando en que vamos a lateralizar el lenguaje, o vamos a tratar de hacer algo con respecto a la memoria y vamos a encontrar algo importante. No podemos hacer tan exactamente lo que queramos. Hay lineamientos que nos hacen la sugerencia, qué es lo que podríamos hacer y qué es lo que no podríamos hacer, y que para quien le interese, este artículo está bastante interesante. Me voy específicamente a los resultados del paciente. Estos son los resultados de la tarea que hicimos para determinar la lateralización del lenguaje, que ya el doctor Roger nos explicó hace un momentito, y yo solamente quiero destacar la parte de la derecha de su pantalla, en donde podemos ver diferentes gráficas. Con esas gráficas nosotros podemos saber si el paciente realizó bien la tarea o no la estuvo realizando bien. Esto es muy importante para relacionarlo con lo que estamos viendo y con la activación que
que estamos viendo, que si ustedes lo ven de manera general, pues hay una clara activación del hemisferio izquierdo versus el hemisferio derecho. Entonces, si nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la lateralización hemisférica del lenguaje? Con esta imagen, de forma general, podríamos decir, tiene una dominancia hemisférica izquierda para el lenguaje. Hay métodos muy complejos de hacer esto, pero esta es la forma más sencilla o el primer acercamiento. Estas imágenes ya las explicó el doctor Roger, que las procesó el doctor Marrufo. Entonces, con respecto a la memoria verbal, en este paciente no encontramos nada relevante con respecto a la memoria verbal. Con respecto a la memoria verbal y visual, a veces es difícil lateralizar algo y específicamente de los lóbulos temporales. Con respecto a la evaluación neuropsicológica, ustedes ven que arriba en la partecita superior de este recuadro, encontramos todo lo que valoramos: la orientación, atención y concentración, y de memoria, muy importante, la codificación y la evocación y las funciones ejecutivas. Para esto nos basamos en perfiles de población mexicana para determinar si su ejecución es normal o normal alta, leve o severa. Y de esta manera podemos determinar cada una de las tareas que hacemos, y podemos hacer una gráfica como ustedes están viendo en la pantalla, y en este paciente podemos ver que está en la franja blanca, que prácticamente eso es lo normal, a veces normal un poquito superior y un poquito inferior, pero lo que sí vemos que hay un poquito de dificultad es en la parte de funciones ejecutivas, que corresponde a los aspectos frontales. Sin embargo, no podemos determinar que sea frontal derecho o izquierdo de manera muy puntual. Quiero mencionar que en el funcionamiento ejecutivo solamente algunas cosas se pueden lateralizar, pero no completamente. Entonces, esta es la conclusión general de la evaluación neuropsicológica. De forma general, el paciente tiene un perfil cognitivo con alteraciones de leves a moderadas, principalmente en el funcionamiento ejecutivo. La preferencia manual es diestro. Tiene la lateralización hemisférica del lenguaje, entonces izquierda, determinado por la resonancia magnética funcional, y no tenemos lateralización de la actividad o del déficit neuropsicológico, pero sí lo podemos focalizar hacia regiones prefrontales. No tiene el paciente depresión, muy importante indagar este aspecto. Con respecto a ansiedad leve, y la funcionalidad, pues el paciente es funcional en su vida cotidiana, tanto para actividades básicas como complejas. Sin embargo, por supuesto que las crisis lo limitan de manera importante, y no hay alguna observación importante que hagamos. Generalmente en ese apartadito de observaciones es donde colocamos que el paciente a lo mejor tiene algún trastorno psiquiátrico o tiene sintomatología de algún otro tipo. Muy importante mencionarla, pero en este caso no tiene nada el paciente de estos aspectos. Esto es con respecto a la evaluación neuropsicológica. Y bueno, solamente quiero mencionar que con respecto a todo lo neuropsicológico está cambiando ahora de manera muy importante, tanto las clasificaciones en epilepsia como lo que antes considerábamos efecto secundario, que ahora se considera como comorbilidad esencial, que es diferente a algo que es secundario, y etcétera, etcétera, que en otro momento lo comentaré con más calma. Es todo por mi parte, doctor. No sé si tengo